Una vez terminada la fase de diagnóstico, fue posible volcar toda la información acerca de las patologías que sufrían las paredes, del estado de conservación y de situación de las pinturas murales y la historia interventiva del edificio en un proyecto de intervención. La tarea del equipo de restauración fue la de poner en seguridad toda superficie pintada para que la empresa pudiera seguir con su tarea de consolidación estructural, que preveían en aquel entonces la excavación de pozos y la introducción en las paredes de vigas de metal y hormigón armado para poder acondicionar sísmicamente el edificio. Como se puede imaginar, generan vibraciones las paredes. Por lo tanto, todo el equipo de restauración se encargó de poner en seguridad esta zona y de consolidar la superficie que sufrían daños. La elección de los materiales de intervención siempre, en el caso de todas las tareas de la restauración, fue precedida de la ejecución de testeos preliminares. ¿Esto qué quiere decir? Que se han individualizado en el mercado todos los productos a disposición y se han adaptado a la exigencia de cada caso específico. Esto es muy importante marcarlo porque hemos tenido que chocar con la realidad argentina, realidad no existiendo o no siendo asentada la profesión del restaurador. No se disponen, por lo menos en la provincia, en la ciudad de Mendoza o a veces en el país, de productos que sean idóneos o que alcancen los estándares internacionales de restauración. O muchas veces se han adaptado los requisitos químicos, físicos, biológicos y rheológicos de los productos de restauración. Se han buscado en productos que vienen de otros sectores, que puede ser el sector cosmético, el sector alimenticio, el sector agrario, y aquí en Mendoza muchos productos también lo hemos encontrado en el sector del vino, de la enología, y por lo tanto todo producto han sido probados en diferentes porcentajes, en diferentes disolventes, en soluciones y también en diferentes metodologías de aplicación para poder obtener el mejor resultado. En el caso de la consolidación hay que distinguir dos fases de consolidación. Una consolidación más de profundidad que interesa la resolución de los problemas de desprendimiento del entónaco, de la carpeta de entónaco de la superficie muraria en ladrillo. Mientras otra consolidación más superficial ha interesado la capa de pintura y la preparación de yeso, que también en muchos casos estaban desprendidos de la capa subyacente de revoje. En el caso de la consolidación de profundidad, el producto seleccionado ha sido el Mapei F21 Antique. Se trata de una malta hidráulica exenta de cemento. De hecho, cabe señalar en ese momento que todo producto que hemos utilizado en la restauración eran productos exentos de cemento y perfectamente compatibles con la materia pictórica original, y en todos los casos que ha sido posible también que sean reversibles. La malta hidráulica seleccionada funciona por inyección. Entonces el procedimiento de trabajo era, una vez individualizada las zonas consolidadas, han sido realizados agujeros de dimensiones mínimas con un taladro. Los mismos agujeros venían limpiados del polvo residual con un compresor de aire y después venían hidratados con agua desmineralizada y por fin venían inyectada la malta. Había casos en que no se lograba una inyección completa de la malta o parecía como si el agujero estuviese tapado. Esto pasaba porque en realidad la carpeta no estaba totalmente desprendida de las paredes, porque en este caso se puede hacer una paréntesis para mejor explicar la tipología de desprendimiento o problemas de adhesión de la superficie. Tenemos de un lado los problemas propiamente dicho de adhesión, cuando dos capas se separan y se crea un espacio real entre dos capas de materiales diferentes. Y hay otro caso que son problemas de cohesión. Quiere decir que no se llega a desprender un estrado del otro, pero se pone como pulverulento la capa. En este específico caso, la malta, que es un producto líquido que pero tiene su cuerpo, no logra penetrar perfectamente en el espacio, porque en realidad no tiene espacio libre para poder penetrar, y entonces como que se traba y se necesita otro producto. Entonces en este caso se ha sustituido la malta con inyecciones de unas soluciones de resina acrílica.
Se trata de una resina acrílica que una empresa de pinturería bastante famosa aquí en Mendoza nos ha formulado específicamente para la restauración del Museo Fader y que cumple con todos los requerimientos físico-químicos de los productos que se utilizan afuera por esta tarea. El producto seleccionado se ha inyectado en ese caso no directamente con la jeringa, sino mediante cánulas de insulina. Esto porque se necesitaba gotearlo o proporcionarlo de una forma menos impactante en la pared para permitir su perfecta absorción al interior de la capa que sufría el problema de cohesión. La misma emulsión acrílica, pero en diferente porcentaje, ha sido utilizada también para la consolidación superficial. En este caso, pero con diferentes metodologías de aplicación. En lugar de inyectarla, se ha inyectado directamente en correspondencia de los lugares de desprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Se ha inyectado previamente una solución hidroalcohólica, solución que sirve para abrirle el camino a la resina acrílica, y sucesivamente se ha ejecutado una inyección de la misma resina acrílica. Y por fin se ha ayudado a la adhesión, se ha utilizado el calor, o sea, una espátula térmica. Para dar inicio al proceso de veladura o protección de la capa pictórica o de la superficie pictórica que comprometería a todo lo que es el hall de entrada o salón principal, local número 1, y el sector de la piscina o local 7, como así también el pequeño mural en el local 25, se realizaron pruebas de los materiales para que fueran adecuados y reversibles al proceso a seguir. Se lo llama de veladura o protección porque es una protección temporaria por un tiempo determinado que ejercen mediante un proceso de adhesión de tela o de otro tipo de material sobre la superficie pictórica que otorgue el objeto de proteger temporalmente toda la superficie pictórica. Se realizaron pruebas de los materiales para que fueran adecuados y reversibles al proceso a seguir. Se probaron telas de tipo hidrófila que se usa para uso médico, y también se probaron papel japonés, y también se probó una tela que es no tejida, sino que es una tela que está compuesta de fibras sintéticas, que fue la que finalmente dio resultados y condiciones óptimas para hacer la adherencia de esta protección y de esta veladura. La función de esta tela con el adhesivo adherido a la superficie pictórica es ser resistente y permeable y maleable a los movimientos o vibraciones que pudieran llegar a tener los muros y todos los estratos murarios que anteceden a la capa pictórica durante todo el proceso en que la empresa constructora iba a intervenir la estructura muraria para hacer el proceso de submuración. Para el caso de los adhesivos, también se hicieron pruebas con distintos tipos de adhesivos, alcoholes vinílicos, resinas acrílicas y otros adhesivos, y de entre todos se elige la carboximetilcelulosa, que es un copolímero semisintético derivado de la celulosa o del éter de celulosa, y que esto se utiliza como adhesivo y como fijativo en la obra gráfica porque es muy estable ante los microorganismos. La tela se colocó de manera fragmentada, es decir, mediante cuadrados de 42 a 45 centímetros aproximadamente, con una previa limpieza en seco y con una previa humectación hidroalcohólica. Posterior a esta tela se colocaron espumas de polipropileno de aproximadamente 1 centímetro de espesor para amortiguar lo que viene a ser una estructura posterior armada de cartón conglomerado y clavada por los vértices donde no se encontraba superficie pictórica. Esto sirvió de amortiguación y de protección a toda la superficie muraria, mientras la empresa constructora procedía a todas las intervenciones tanto de submuración como en muros.